La noche de los museos, y del otro lado tenemos a Marcela Fernández. Ella es directora del Museo Sobremonte y organizadora también de la noche de los museos. Marcela, te doy la bienvenida. Leo Robanti te saluda. ¿Cómo andás? Buen mediodía. Hola, buenos días, Leo. ¿Cómo andan? Muy bien. Primero el agradecimiento por el tiempo para hablar de algo muy importante y que ha cobrado mucha relevancia en todo este último tiempo, no solamente en la capital cordobesa, sino también en muchas localidades y ciudades del interior de la provincia. Pero hablando puntualmente desde su base en la capital cordobesa, sabiendo, Marcela, la multiplicidad de museos que encontramos en Córdoba, capital, contame un poco cómo, ayornándonos a las nuevas modalidades, o al menos al contexto en el cual estamos viviendo, se va a llevar a cabo esta actividad. Bueno, como todo este año hemos tenido que reinventarnos, inclusive en esta nueva edición de la Noche de los Museos. Va a tener un formato especial, no sin ello menos atractivo, porque prácticamente todos los espacios, tanto de Córdoba como del interior, de museos nacionales, municipales y provinciales, todos han diseñado acciones, eventos, interacción con el público, de manera que podemos estar diciendo que vamos a tener una interesante nueva forma de hacer la Noche de los Museos. Será desde el viernes próximo, estamos en la cuenta regresiva, será el viernes 20 de noviembre a partir de las 21 horas. Esto es muy importante porque para contactarse y poder seguir uno a una cada una de las propuestas de los museos, tenemos el canal de YouTube de la Agencia Córdoba Cultura, por el cual se va a poder estar viendo estas 5 horas de transmisión todas de corrido, en donde van a ir uno a uno los espacios mostrando las actividades que pensaron para estos días, para este día en especial, ¿no es cierto? Ahora, Marcela, siendo parte de la dirección de un museo y participando en la organización, ¿qué balance podés hacer, sacando un poquito de lado el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? Pero ¿qué balance podés hacer en cuanto a lo que tiene que ver con el crecimiento? Porque uno que lo ve desde el interior, aquí en Villa María, es increíble cómo en la capital cordobesa ha crecido mucho la noche de los museos, la relevancia, la apuesta del gobierno provincial, de la Agencia Córdoba Cultura, pero también se ve reflejado en el interior, cosa que es una opinión personal, ¿no, Marce? Pero hace muchos años atrás, no sé si tenía tanta relevancia como la encontramos hoy. Son fechas clave dentro del calendario anual, ¿no? Exactamente, para los que vivimos en los museos, trabajamos en los museos y diseñamos esta expectativa, la Noche de los Museos cobra un interés especial, por lo cual, sacando este año, todos los años, desde el principio de año, te diría desde el año anterior, se viene pensando en el lema, en qué acciones hacer para el próximo año, captar más gente todavía. Este año tiene otro doble desafío, como vos mismo lo dijiste, todo este tema, en la contingencia en la que estamos, lleva a tener que pensarlos como tuvimos que pensar cada uno de los espacios de los museos durante el transcurso de estos 7 u 8 meses, el tema de la virtualidad, ¿no? De incorporar las nuevas tecnologías dentro de lo que es esta comunicación, este diálogo con los públicos. Eso es un desafío mayor, inclusive hasta una serie de responsabilidad mayor que han asumido los museos en general, hablo, a la hora de, en esta situación en donde ha habido momentos de más angustia, de más desesperanza, la cultura creo que ha sido un espacio en donde la gente se ha sentido un poco más como para disfrutar, un espacio para el disfrute, ¿no? Dentro de estos días, meses que nos han tocado vivir. Vaya paradoja, ¿no, Marcela? Y gran planteo el que estás haciendo. La cultura, algo que fue lo primero en verse resentido y que recién ahora, para quienes integran la cultura, los espectáculos, la música, todo lo que engloba esto, empieza a haber una luz, adecuándose a protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cómo durante este proceso, al menos hasta el día de hoy,
ha permitido de una u otra manera estar conectados. Digo, se me ocurre, el artista con el público vía online, virtual, streaming, etcétera, etcétera. Los museos con toda su historia, sea de la índole que sea y trabaje la historia que trabaje, la gente va a poder sentarse, la familia, sin salir de casa y va a poder apreciar la historia, la cultura, lo que trata cada museo, ¿no? Y bienvenido sea que sea de esa manera. Por ende, la cultura que siempre está, de una u otra manera, durante este año, pero que presencialmente fue una de las primeras actividades, rubros, que se vio resentido y que recién ahora uno puede decir, bueno, estamos viendo una luz para empezar a encontrarnos. ¿Cómo empezás a vivir eso vos, Marcela? De decir, bueno, a ver, amén de esta actividad, las proyecciones para los próximos meses, al menos con protocolo y demás, son favorables, son alternativas. En buena hora que esto llegue, imagino, y te pregunto esto, Marcela, porque debe ser una persona que se debe codear con muchos actores de la cultura, por lo menos en la capital cordobesa o en otros lugares, colegas, etcétera, etcétera. Por ende, ¿qué me puedes contar frente a eso? Bueno, como vos decís, el panorama está siendo un poco más optimista en ese sentido. Entonces podemos estar pensando, ya hemos venido trabajando los protocolos para, tanto para el personal, el trabajador del museo, como para el visitante que acuda a visitar sus salas, está siendo reformulado, ¿no es cierto? Porque como esta pandemia en sí, una semana es distinta a la otra, entonces los protocolos no es que se hicieron hace 2 meses, no, se van retocando semana a semana, entonces estamos en condiciones de decir que si hay nuevas aperturas en la provincia, podemos estar hablando de que vamos a tener en semanas, en unos meses, ya los museos abiertos con esta nueva forma también de recorrer, porque entendamos que, como vos mismo también lo mencionaste, con protocolos va a haber recorridos especiales, unidireccionales, de acuerdo al aforo que tenga cada uno de los espacios. Eso también se trata en un protocolo individualmente, porque no es lo mismo un museo de pequeña sala a otro museo de grandes dimensiones o de uso de patios. En fin, cada uno de estos sitios patrimoniales requiere un cuidado especial. Entonces, cuando volvamos, yo creo que un poco la misión y la visión de los museos va a estar un poco en esa acogida del público que ha tenido tantos meses de encierro y de no acudir presencialmente tanto a teatros, a museos, a estos tipos de lugares, a centros culturales. Entonces, para mí soy muy optimista en la visión, pero me gusta pensarlo así, como que va a haber una buena acogida del público, del visitante, ante tantas propuestas que podemos ofrecerle desde los museos. Y desde el otro lado, desde el lado del trabajador de museo, desde el pensar cómo podemos hacerles esta recepción al público, hay que pensar también en qué le interesa, ¿no?, al público luego de estos 8 meses de encierro, digámosle, o de cuidado. ¿Qué le interesa? ¿Le va a interesar los mismos recorridos? ¿Le va a interesar de manera mucho más reflexiva e individual un acercamiento a la obra? Bueno, son todas reflexiones que nos tenemos que hacer cada uno de los museos, como también dijiste vos, de acuerdo a la tipología que tengan. En mi caso me toca estar en un museo histórico, en el cual durante este tiempo de pandemia, nos hemos abocado a que en las redes, en la virtualidad, poder seguir contactándonos con los públicos mediante distintas acciones interactivas que hemos tratado de seguir como ese diálogo que teníamos con ellos. Marcela, sos una persona que trabaja activamente dentro de la cultura y desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, charlando como si tuviésemos cada uno su mate o no estuviésemos dentro de la pandemia, ¿cómo ves vos, cómo ve Marcela Fernández a la cultura cordobesa desde los museos, desde la perspectiva de los museos? Si yo no fuese de Córdoba y me tuvieses que contar a mí
¿Cómo es Córdoba en cultura, en museos? ¿Qué me dirías? Bueno, yo soy muy orgullosa en materia de museos de Córdoba, sobre todo, porque voy a hablar muy bien de Córdoba, porque es una de las provincias que mayor número de museos tiene, tanto en la ciudad como en el interior. Tenemos más en todo lo que es el recorrido geográfico de la provincia, tenemos más de 400 museos. Es impensado para otro tipo de provincias o localidades, o me animo a decir otros lugares de otros continentes. Entonces, pensando en que tenemos, ¿no?, ese patrimonio cultural tan rico en Córdoba, para el visitante, para el turista que nos visita, realmente tiene una variada gama de lecciones que poder visitar. El que quiere históricos, el que quiere de arte, los regionales, pensando en el interior, con una historia mucho más acotada de una historia personal que tienen, o regional, los hay científicos, los hay de ciencia, en fin, innumerables tipologías que van variando en las distintas geografías. Yo creo que si fuera turista, ¿no?, con la gama que hay a nivel de acciones y de lugares que quiere visitar, es muy atractivo lo que podemos plantear como provincia a la hora de seducir al turista, ¿no es cierto? Marcela, quiero agradecerte el tiempo, me encanta hablar con vos, siendo parte de un museo tan importante para la historia, a pocos días del Día de la Tradición, y te hice esta pregunta porque claramente Córdoba, estoy totalmente de acuerdo y tomo mucho tus palabras, es una de las provincias más ricas en cuanto a archivos históricos, en cuanto a museos, obras de arte, de todas las índoles que uno puede encontrar. Y bienvenido sea que se puedan promover todos estos tipos de encuentros. Salvo este año al menos, virtualmente, bueno, en buena hora que la Agencia Córdoba Cultura, con el gobierno provincial, con todos ustedes, pueda llevarse a cabo, no perderse y buscarle esa virtualidad, que creo, Marcela, y te consulto, es una virtualidad que a los museos también les llega para quedarse. ¿Pensás que es así? Digo, por ahí a lo mejor alguna futura presentación de una obra, bueno, que no sea solamente presencial, sino que también se pueda sumar lo virtual. Entonces un montón de gente alrededor del mundo va a poder ver lo que va a estar pasando en el museo, en tal museo en Córdoba. ¿Ven también un poco esa beta a futuro para los museos, para que quede plasmada y para que se pueda sumar a lo que ustedes ya vienen haciendo? Sí, Leo, yo creo realmente que la virtualidad es una oportunidad que nos dio esta nueva situación de pandemia, que nos dio a pensarnos, ¿no? Porque la virtualidad se viene trabajando hace muchos años, no es algo novedoso para el mundo de los museos en particular y en general para todos los trabajadores de la cultura, pero me refiero a que la virtualidad ya la manejábamos redes sociales, nuestros correos, o sea, distinto en el mundo de virtual que tenemos, ya lo conocíamos, solo que no estaba aprovechado el 100%. Puedo decir que era muchas veces, no quiero caer en una generalización, porque hay museos que sí lo han trabajado, pero muchas veces era complemento de la difusión de lo que hacían las actividades presenciales que hacía el museo, o para poner alguna efeméride o no en sus salas virtuales, en sus redes. Sin embargo, una vez que estuvimos, a mí me gusta repetir esta frase de decir, una vez que tuvimos las puertas cerradas, empezamos a ver esta ventana abierta que nos posibilitaba el unirnos con el otro, el unirnos al público, y no solamente para decirle en tal fecha nació, murió tal prócer o pasó tal cosa en la ciudad, sino para hacer preguntas y esperar una respuesta del otro lado, para que nos cuenten historia. Yo un poco te lo cuento a manera de criterios que hemos tenido como museo histórico, no solamente como un monólogo, contar una historia ya conocida de la historia que viene repitiéndose sala por sala cuando venís al recorrido presencial, sino también esas otras historias que hay detrás, ¿no? Ese patrimonio intangible que genera distintos objetos patrimoniales que tiene el museo. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que la virtualidad llegó para quedarse.
O sea, ya ahora ya aprendimos a hacer videos de YouTube, videos InShot, a comunicarnos por distintas herramientas tecnológicas con el visitante. Yo creo que eso no lo debemos perder, porque el visitante también va a requerir eso. Como visitante de otros museos, por ejemplo, que durante este tiempo he podido acceder inclusive a charlas, no sé, de museólogos de España, que me hubiera sido imposible, aún sin cuarentena, viajar a ese país para poder escuchar en vivo y en directo tal o cual autor, o escuchar tal o cual obra de teatro en el mundo, o escuchar una orquesta en tal o cual teatro. Entonces creo que esta globalización que nos ha llevado esta pandemia nos tiene que dar esa oportunidad de que podemos ser espectadores en el punto del globo terráqueo en donde querramos. Entonces, ese punto de ampliación de la cultura creo que no la debemos olvidar cuando volvamos a esta nueva normalidad y a la presencialidad. Marcela, fue un gusto charlar contigo en el mediodía de hoy, gusto en conocerte, mandarte un gran abrazo y siempre estamos a disposición para lo que haya que difundir. Nos encantó que Te Costaba en la provincia de Córdoba sepan las actividades que se van a desarrollar para la Noche de los Museos en la capital provincial y que todo a través del canal oficial en YouTube, a través de internet, puedan sumarse para ser parte. Así que la verdad te mando un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, recuerden esto, que el próximo viernes a partir de las 21 horas va a ser la transmisión, que busquen en el YouTube o en las redes de la Agencia Córdoba Cultura y a partir de ahí va a ser un sinnúmero de actividades de los distintos museos. Muchas gracias, Marcela, un abrazo grande. Gracias. Abrazo grande. Marcela Fernández con nosotros, bueno, organizadora y también ella es directora del Museo Histórico del Sobremonte.